Hola, hola, espero que estés tremendamente bien. Ya tenemos nuevo episodio y me gustaría comenzarlo preguntándote lo siguiente. Cuando tu pareja sale con amigos o amigas, ¿sientes tranquilidad? ¿Te has cachado a ti mismo o a ti misma pensando en revisarle el celular a tu pareja? En una escala del 1 al 10, ¿qué tanto confías en él o en ella? Agárrate de donde puedas porque en este episodio hablaremos de los celos, el fantasma que acompaña a un montón de relaciones. Nos escuchamos después de la intro. Hola, hola, yo soy Gabriela Jacuinde, soy psicóloga y ahora mismo estás escuchando Sesiones. Ya estamos de vuelta. Espero que te hayas pasado unas fiestas patrias increíbles y si debido a esa buena fiesta que te pusiste ayer, el día de hoy tienes una buena resaca, se vale que este episodio lo acompañes con una bebida que te ayude a sobrellevarlo de la mejor manera posible. Además, porque el día de hoy tenemos un tema muy bueno que tiene que ver con los celos. Ese sentimiento que muy probablemente ya sepas de lo que estamos hablando y además puede ser que ya lo hayas sentido. Pareciera ser un sentimiento universal. Y como en cada episodio, antes de empezar a profundizar en este tema, primero tenemos que comprender el concepto. ¿Realmente sabemos qué son los celos? Y por eso vamos a definirlo de la siguiente manera. Los celos son una emoción compleja y desagradable. Mencionamos que es desagradable por estas sensaciones que nos hace sentir cuando llega a nosotros y nos invade. Además, son una respuesta que nos alerta sobre la posibilidad real o ficticia de que una relación que queremos mantener puede estar siendo amenazada. Y esta amenaza tiene que ver con que eso que nos está dando esa persona en específico puede ser, llamémoslo, hurtado por alguien más. Alguien más puede llegar y quitarnos eso que nos está dando esa persona. Y esto nos lleva al siguiente punto. ¿Los celos son innatos o son aprendidos? Bueno, hay un montón de teorías al respecto de esto y las teorías se dividen en dos bandos. Una que dice que los celos tienen que ver con una parte biológica y en esta situación han hecho algunos experimentos, sobre todo en la infancia, que es donde se puede argumentar que los celos no son aprendidos. Estos estudios han ido de lo siguiente. Han colocado a una serie de niños pequeños que tienen sobre todo la característica de ser hijos únicos. Y con estos niños, la mamá de este niño al que eligen, la han puesto a jugar con un muñeco que simula ser un niño pequeño. Cuando los hijos de estas mamás miran esa acción, de inmediato reaccionan con gestos desagradables, fruncen el ceño, aprietan los labios, pero en ese momento surge la acción. Los niños acuden a esa dinámica que están viendo y tratan de llamar la atención de su madre de cualquier manera posible. La abrazan, juegan con ella, intentan atraer su atención de cualquier manera, específicamente para que su madre deje de prestar atención a esa situación en la que está jugando con el muñequito y toda la atención se dirija a ellos. Esos son los celos a los que los científicos han determinado como celos primitivos, esos que no tienen que ver con una experiencia previa desagradable que les haga pensar que puede volver a suceder. Más bien tienen que ver con estos celos que surgen de la nada por intentar defender, entre comillas, esa atención que ya saben que tendría que ser para ellos. Por otro lado, tenemos la hipótesis sociocultural, que esta se comprueba muy bien con los adultos. Esta hipótesis plantea que los celos son un cúmulo de un montón de situaciones que llevan a tener esa sensación. Y entonces aquí podemos hablar de que los celos no son estáticos ni unitarios, sino más bien multifacéticos. ¿Qué quiere decir esta situación? Es un cúmulo
de experiencias, de sensaciones, de contexto, de personalidad que llevan a la persona a desempeñar un papel muy en específico. En esta hipótesis podríamos decir que la perspectiva tiene que ver con la aparición de los celos dependiendo de los acuerdos socialmente compartidos sobre situaciones específicas. Por ejemplo, aquí podríamos hablar de que la cultura tiene un montón que ver con la respuesta que se da. Hoy en día, en nuestra cultura al menos, sabemos que de entrada las relaciones que se dan tienen que ver con relaciones monógamas y relaciones específicamente de pareja, es decir, de dos personas. Por eso, claro, cuando aparece un factor que pareciera poner en riesgo esa regla que se ha marcado socialmente, vienen y aparecen estas respuestas de celos ante estas situaciones. En esta ocasión vamos a partir únicamente de la teoría sociocultural y lo vamos a hacer de esta manera porque vamos a hablar de los celos en pareja, de esos celos cuando las personas ya son adultas, ya tienen referencias de dónde partir, ya tienen experiencias previas al respecto. Y hablamos de estas referencias previas incluso sin que sean propias. Por ejemplo, hay relaciones en la adolescencia que ya empiezan a mostrar este tipo de comportamientos, pero muy probablemente no tiene que ver con que estos chicos o estas chicas ya hayan vivido situaciones donde a lo mejor han tenido infidelidades, han notado coqueteos fuera de los acuerdos que han planteado, sino más bien tiene que ver con estas relaciones con las que han crecido, relaciones que tienen que ver con cómo veo que se vinculan mis papás, cómo veo que se vinculan mis tíos o mis tías, mis abuelos, lo que dicen la gente que me rodea al respecto de las relaciones. Y entonces eso lo llevo y lo implemento a la relación que estoy teniendo en estos momentos. Hoy en día podemos encontrar un montón de relaciones de adolescentes donde ya se prohíben qué ponerse, con quién hablar, se comparten todas las contraseñas de todas las redes sociales. Es súper importante para ellos también poner esa relación en Facebook, en todas las redes sociales donde se deba poner o donde se permita poner. Y esto nos regresa al punto de arriba, que tiene que ver con que los celos también parten de una situación cultural y contextual. Si el contexto en este momento me pide que actúe de cierta manera, eso ya de entrada me orillará, sobre todo en la adolescencia donde apenas se está construyendo este criterio, a tener que encajar en esos estándares sociales. Y por supuesto, esta característica de la que hablamos, donde los celos no tienen que ver con algo unitario y algo aislado, nos lleva a saber que va a estar matizado de otras muchas emociones y de otros muchos elementos, entre los cuales podemos encontrar, por ejemplo, la emoción del enojo. Cuando los celos llegan, el enojo casi siempre está presente. Otra de las emociones que puede acompañar a esta emoción principal tiene que ver con la inseguridad y con la frustración. Estos elementos son importantes porque hay que recordar la definición principal, que tiene que ver con este miedo de perder aquello que se ama o aquello que se posee. También podemos encontrar otros elementos como la dependencia, que tiene que ver con esta necesidad de compartirme con el otro y de que el otro o la otra se comparta conmigo. También podemos encontrar el control, este elemento que hoy en día se hace muchísimo más visible en las relaciones. Saber dónde estás, con quién estás, por qué estás, qué estás haciendo, qué haces cuando no estás conmigo. Esta situación de la dependencia tan marcada, esta línea que se ha vuelto un poco invisible cuando estamos en pareja, que tiene que ver con que aún estando ahí, la individualidad es importante para mantener una vida óptima y plena. Y también podemos hablar en los celos, sobre todo cuando ya son a gran escala, a mucha profundidad, trastornos emocionales. Estos también son importantes y además también se habla de una hipótesis al respecto de que los celos pueden ser un factor
en el ADN. Una cosa que tiene que ver más o menos con que hay personas mayormente predispuestas a sentir celos a gran escala por una cuestión de absorción de ciertos neurotransmisores, de ciertas situaciones biológicas que los hacen ser más propensos a experimentar estas sensaciones en su cuerpo. Y entonces, habiendo explorado esta situación y estos universos amplios y diversos que tienen los celos, podríamos llegar a la siguiente pregunta. ¿Realmente los celos tienen una funcionalidad? Y la respuesta acá es variada y tendrá que ver mucho contigo. ¿Dónde estás parado o parada reflexionando sobre este tema? Pero podríamos partir de la idea en que los celos son un mecanismo que tiene la finalidad de mantener una relación, sobre todo en pareja, partiendo de la primicia que todavía hoy en día una de las razones principales por las cuales las parejas terminan tiene que ver con infidelidades, un factor que es meramente sociocultural. Hoy en día las relaciones están aún construidas sobre la idea de la monogamia y de las relaciones únicamente en pareja. Esto quiere decir que la infidelidad rompe cualquier acuerdo de estar con una sola persona compartiéndote. Sin embargo, uno de los bemoles de partir desde esta teoría tiene que ver con que dejamos de lado todas las otras maneras de poderte relacionar con las personas. Podemos estar hablando de relaciones abiertas, poligamia, tríos, poliamor, entre muchas otras situaciones, entre muchas otras formas de vincularte con los otros y con las otras. Partiendo desde esta idea, claro que los celos se hacen presentes como una alarma, como una alerta que te dice que te estás alejando o la otra persona se está alejando de ese ideal social que se tiene. Y es que aquí es importante hacer un paréntesis o poner una notita respecto a lo que estamos hablando. Porque los celos vienen en dos presentaciones. Están los celos reales y los celos imaginarios. En los celos imaginarios estamos hablando de celos ya a gran escala, cuando tienen que ver con que todo el día te sientes inseguro o insegura, necesitas realmente, esto ya se vuelve una necesidad, tener la información de dónde está tu pareja, con quién está hablando, por qué está hablando con esa persona, controlar incluso un poco con quién se desenvuelve, con quién habla, con quién se vincula, por qué no te está avisando, necesitar tener la ubicación en el día, en el momento actual, a tiempo real, de dónde está, controlar los tiempos, de dónde se mueve. Se vuelve una especie de relación de existir solo a través del otro. Y claro, se vuelve una relación donde todo el tiempo te sientes inseguro o insegura y por eso tratas de controlar todos los ámbitos, todas las relaciones, todos los tiempos que tiene la otra persona. Y por otro lado tenemos esos celos reales, esos que vienen con cierta situación que te hacen comenzar a estar inseguro o insegura. Estos celos que a lo mejor en este momento podrías ya empezar a imaginar que tienen que ver con, normalmente vamos a pensar que tu pareja responde las llamadas tú estando ahí, pero de un tiempo para acá ya no lo hace. A lo mejor no responde las llamadas, se oculta para hablar, te dice mentiras que incluso tú has detectado. Y estos dos elementos de los que hablamos sobre todo tienen que ver o tienen el antecesor de que antes no pasaban, no sucedía de esta manera y esto empieza a despertar en ti una especie de inseguridad, de incertidumbre. Hay algo que no te cuadra en esta situación. Pero es aquí cuando se abre una pregunta importante, sin importar en cuál de las dos versiones de los celos te encuentres, cuál de las dos presentaciones te tocó en este momento. La pregunta con la que me gustaría cerrar este capítulo de hoy no tiene que ver con las acciones que hace o deja de hacer tu pareja actual. No tiene que ver con eso que hacía, pero ahora lo dejó de hacer. Esta pregunta tiene que ver específicamente contigo. Y la pregunta es, si bien los celos tienen que ver con una respuesta de alerta a una posible amenaza de esa relación que tienes,
La cosa acá es, ¿por qué quieres mantenerte en una relación donde constantemente te sientes inseguro o insegura? ¿Por qué tener que cuidar que esa persona no quiere estar con alguien más? ¿Por qué mantenerte en una relación donde constantemente has tenido o comienzas a experimentar situaciones de desagrado al respecto de inseguridad? En esta ocasión vamos a cerrar este episodio con esta pregunta en específico, pero no te preocupes, vamos a tener una segunda parte donde entonces hablaremos un poco más a profundidad de los celos y por supuesto vamos a dar unos tips para que puedas sobrellevarlos de la mejor manera. Así que no te pierdas el episodio de la siguiente semana donde vamos a hablar de esto un poquito más a detalle. Este episodio lo podemos cerrar recordando que, por fortuna, no hay verdades absolutas. Siempre hay un espacio para contemplar la vida desde una realidad diferente. Yo soy la psicóloga Gabriela Jacuinde y te espero aquí en el próximo episodio de Sesiones.